Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Gina Paola Vargas, soy estudiante de la UNAD del curso Estática y Resistencia de Materiales. A continuación voy a sustentar la fase 4, evaluación del diseño. La estructura a trabajar es la cercha en abanico. Aquí tenemos la tabla de las longitudes de los elementos y la tabla de resumen de resultados. Desarrollo de la fase 4. Primero determinamos el área y los momentos de inercia para el eje X y Y con un ángulo de piernas iguales. Todo obtenido del libro de mecánica de materiales. Y aquí tenemos el perfil de ángulos enfrentados. Nos da el lado 64 por 64 por 4.8, que eso es igual a 4,60 kilogramos sobre metros al cuadrado, que eso es igual a 9,20 kilogramos sobre metros. Fijamos los ejes de referencia para el eje X y para el eje Y calculamos el área obteniendo un área de 581 milímetros al cuadrado. Aquí tenemos la tabla de los ejes centroidales, dándonos una suma total de 1162 de área. Determinamos los centroides X y Y con la siguiente fórmula. Como son ángulos iguales, nos da un total para el eje X de 0 milímetros y para el eje Y de 0 milímetros. Luego determinamos los momentos de inercia de área de la selección de perfil Doppler con respecto a los ejes centroidales del área compuesto. Luego se selecciona el menor momento de inercia de área. Momentos de inercia con respecto al eje X y X. Nos da un total de IX igual a 446.000 milímetros al cuadrado. Y este es el valor cuando lo pasamos a metros al cuadrado. Momentos de inercia con respecto al eje Y. Con esta fórmula luego sustituimos y nos da un total de 797.807.12 milímetros al cuadrado. Luego lo convertimos a metros al cuadrado y ese es el resultado. Como necesitamos obtener el menor momento de inercia, entonces el menor momento de inercia es en el eje X. Luego determinamos el área de perfil doble. El área del perfil doble es el área por 2 y eso es igual a 1162 metros al cuadrado, milímetros al cuadrado. Luego cuando lo convertimos a metros nos da un total de 0.001162 metros al cuadrado. Elementos de tensión. Ahora hallamos el valor de las barras en tensión, hallamos los esfuerzos admirables, los esfuerzos para y los esfuerzos de seguridad, los factores de seguridad de cada elemento en tensión, utilizando la siguiente fórmula. Esta para esfuerzo admisible y esta fórmula para factor de seguridad. Para los nodos AL y HG utilizamos esta fórmula dándonos un esfuerzo admisible igual a 26.084 y para el nodo LK y HI un esfuerzo admisible de 26,084. Para los nodos K y J e I, un esfuerzo admisible de 15.650. Para los nodos K y D e I, un esfuerzo admisible de 10.433. Aquí tenemos la tabla de resultados, el resumen de los resultados. Y luego determinamos los factores de seguridad para los elementos en tensión con la siguiente fórmula. Para los nodos AL y HG, un factor de seguridad igual a 9.584
Y para los nodos Electra y HI, 9584. Para los nodos KJ y JI, un factor de seguridad de 15.973. Y para los nodos KD y DI, un factor de seguridad de 23.960. Ahorita calculamos los esfuerzos para los elementos en comprensión utilizando la siguiente fórmula. Y aquí tenemos la tabla de los elementos en comprensión y el área del perfil. Para los nodos AB y FG tenemos un esfuerzo admisible de menos 30.120. Para los nodos BC y FE, un esfuerzo admisible de menos 24.096. Para los nodos BK y FI, un esfuerzo admisible de menos 6.024. Y para los nodos KC y EI, un esfuerzo admisible de menos 6.024. Para los nodos CD y D, utilizando esta fórmula, luego sustituimos dándonos un esfuerzo admisible igual a menos 24.096. Factor de seguridad. Realizamos el cálculo de factor de seguridad para los elementos en comprensión hallando la carga crítica, donde es el módulo de elasticidad del material y es momento de inercia de área y L longitud de los elementos. Luego reemplazamos en la fórmula y solucionamos dándonos una fuerza de una carga crítica de 293.473. Aquí tenemos la tabla del resumen de resultados con la carga crítica y la hallamos los factores de seguridad de los nodos AB y FG, que es igual a menos 8.384. Para los nodos BC y FE, con la fórmula luego sustituimos y nos da un factor de seguridad de menos 10.481. Para los nodos BK y FI, un factor de seguridad de menos 40.924. Para los nodos KC y EI, un factor de seguridad de menos 41.924. Y finalmente para los nodos CD y DE, un factor de seguridad de menos 10.481. Bibliografía.